No, lo que hay acá es como cristal de cuarzo, o sea, como un oscilador, pero no me parece que haya con cosas. A ver si buscándolo por speaker, ¿no lo encontraron tampoco? No, me No, parece no. que no está. En esta no me parece que no estaba. Está bueno este porque tiene, uno puede apretar y va directo, pero sería. Lo que pueden hacer en ese caso, bueno, ponerlo como si fuera una resistencia cualquiera que esté ahí. No se compliquen tanto. Si no la encuentran, no pasa nada. Bien, bien, bien. Como un resistor y si no, lo otro que pensaba es dejarlo afuera, o sea, no ponerlo como si fuera una carga. Claro, la otra es poner, en ese lugar, poner un conector. Poner un conector y decir, bueno, el micrófono o el parlante se enchufa y bueno, estará en otra parte. Claro, claro, que es el circuito y bueno, el parlante está en otro lado. Claro, eso es lo Bien, que pueden hacer, resolver de esa manera. bien. Gracias, profe. De nada. Eh, lo tuyo, Francisco, que vos habías preguntado de las operaciones, ¿te quedó claro? Sí, profe, lo encontré. De 10. O sea, básicamente de la operacional tienen que terminar la tecnología, si es, va, o con qué transistores están hechos, si es el FET o bipolares, o si es BIFET. Determinar el número de transistores y entrar a la tablita. No es tan complicado. El, Generalmente el número de transistores, por ahí en la hoja de datos te muestra el esquemático, diciendo, bueno, más o menos, ¿qué dice? Sí, este tenía tecnología BJT, por lo menos Ajá, lo que parecía, y tenía algo así como 13 transistores nomás, un circuito claro, esquemático simplificado, entonces era directamente la primera categoría. claro. Sí, generalmente sí, los operacionales, lo- los propósitos general sí son de así, no tienen mucha complejidad, digamos. En Lo ese que sí caso fue un es, poco más difícil fue encontrar las características de clase o información que no estaba tanto en la datasheet. La terminé encontrando en catálogos de venta, pero no en la datasheet en sí. Que mira, también exactamente la categoría de clase y después cuando estás viendo eso, si cae en la categoría S, Q o B, me parece que eran las clases, que no te dice exactamente la datasheet, no te decía cuáles eran. ¿verdad? ¿A qué te refieres con clase? ¿La calidad? Sí, la de O, calidad, el PQ, ah, está, que bien, dice Class Category, algo así se claro. llama Ujú. el título de la tabla. En ese caso, cuando no encuentren algún dato, pongan la peor. Siempre sean conservadores, y decir, bueno, ante la duda, elijo la peor situación. Así no, por la duda, digamos, para que no renieguen tanto en búsqueda de cosas que por ahí no está o medio complicado de saber. Perfecto, gracias. De 10. Profe, ¿Alguna una otra? Sí. consulta. Con el tema de los circuitos integrados, que sí estaba en la sección, digamos, hay un factor, el learning factor, que data, digamos, de la fecha, o Ujú. sea, de la fecha de que se produjo la primera vez el componente. No había Sí. muchos datos certeros en Internet, así que era una página que encontré, por ejemplo, que decía fabricado en los años 90, pero su fabricación es como de hace mucho tiempo, por ejemplo, Claro, cosas así, datos así, claro, 40 años, por ejemplo, claro, sí. Sí, algo muy generalmente, común. sí, es re común, sí. A ver si encuentro dónde está el line rate. C2. Acá está. Eh, sí, cuando es mayor a 2, listo, es uno. Generalmente la mayoría de los componentes que van a utilizar ustedes es mayor a 2.
Va a durar 2 años, salvo que sea un integrado bastante nuevo, pero medio raro. ¿Lo ven en esta parte de la tabla? Sí, Sí, sí. de 10. Sí, sí, profe, de ahí usamos, digamos, el valor más exacto. Buenísimo. Y perdón que acá, ¿dónde estábamos acá? ¿Alguna otra duda? Sí, 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 porque es un elemento también piezoeléctrico que no está, evidentemente no está acá en el handbook. No lo encuentro. Doble espiral, te refieres que es una bobina, es un inductor. Claro, pero ¿están conectados los círculos? ¿Es una espiral? Ah, mira. ¿Y es para medir la humedad ese? ¿Puede ser? ¿O no? Claro. Y en ese caso, no, así medio complicado hay un modelo. Porque la verdad que si para medir la humedad, supuestamente, o sea, lo que más le afectaría ahí, justamente la humedad, afectaría las pistas, porque las pistas están expuestas, el cobre está expuesto al coso, ¿no? Al aire, al medio, ¿o no? Claro, entonces lo que le afectaría ahí la confiabilidad sería eso, digamos, que la oxidación del cobre, más que nada la temperatura, pero la verdad que no sé cómo se modelaría. Justamente estos son, para cada componente existe su modelo, entonces habría que modelar ese componente raro. Si no es muy complicado, ponerle como que es también una resistencia, que de hecho me parece que es una resistencia y capacitancia que varía con la humedad, ¿o no? ¿Cómo sería qué es lo que me vos a partir de eso? Ujú. Ah, claro, 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 sí, sí, puedes ponerlo como una resistencia ahí que está ahí. De último, una resistencia variable, profe, tal vez en el ambiente le pones el peor de tierra o hasta el naval, cosa de contar la humedad. También puede ser ese, una aproximación mejor también. Ese también es bueno. Es decir, bueno, que una resistencia, si querés también puedes variable, que de hecho están también acá las resistencias variables. Vamos a buscarlo. ¿Dónde estamos? Y, y ponerle así como dice el compañero ahí, que va a estar en el agua o sometido para condiciones navales o alta humedad. Sería resistencia variable. Puede elegir la peor para no errarle. En este caso la de composición, o sea, la de carbón, que están acá abajo. Y, y no complicarlo tanto. ¿Alguna otra duda? De nada.
Profe, yo quería Profes, saber cómo es el tema de los coloquios, ¿cuándo se empiezan a tomar los coloquios? ¿Es en esta misma hora o cómo se acuerda otro día o cómo sería? En principio a la misma hora esta, pero sería, o sea, la semana que viene presentamos el otro práctico, y si nos queda tiempo empezamos ahí nomás, y si no, la otra clase. O sea, empezaremos con los coloquios. El, Obviamente yo les voy a avisar quién empieza, cómo son, cómo, cuál va a ser el orden, digamos, de los, de las exposiciones. Y si alguno no puede, un grupo no puede, qué sé yo, que esto que lo otro, bueno, se le ofrece al otro y que sigue, y bueno, no pasa nada. Pero en principio la semana que viene, después que ustedes entreguen los informes, de ahí armaría la lista de las evaluaciones, los coloquios. Ah, bien, organizan ustedes. Perfecto, perfecto, entonces listo. Muchas gracias. De nada, profe, en principio, sí. una pregunta. A nosotros en el análisis de cuentapartes y por estrés nos dio unos valores bastante separados, tipo 166 años contra 12. ¿Está bien ese rango o se nos fueron los números para cualquier lado? No, está bien, puede ser. Ah, listo. Bueno, Lo ideal es que el cuenta partes sea más conservador y por lo tanto más pesimista. o sea que Generalmente no es. si le- puede ser que le dio al revés y está todo bien, pero en realidad el de cuenta partes debería ser más pesimista, por tener menos datos en realidad. Claro, Como el de análisis por estrés, ustedes tienen el estrés propiamente dicho de cada componente en el circuito. Como es más preciso el cálculo del cálculo de la confiabilidad, debería ser eh, mayor eh, o menor el lambda, mejor dicho, y mayor la confiabilidad. Pero puede claro. ser, Bueno, al revés a nosotros. pero no pasa nada, digamos, no pasa nada si le da al revés. Perfecto. Más que nada, digamos, el método de cuentas partes es un método que es para comparar dos circuitos en la etapa de diseño. Uno dice, Claro, sí. usted dice, bueno, yo voy a hacer este circuito, es un amplificador operacional, un amplificador de audio, que va a tener estos componentes. Voy a usar esta bolsita de componentes y quiero saber a priori cuánto va a tener, digamos, la confiabilidad, cuál va a ser su confiabilidad. Claro. En comparación, digamos, es para comparar, digamos, en comparación con este otro, si en lugar de usar un operacional uso transistor, y bueno, si hago el mismo circuito que es un amplificador, pero con transistores en vez de un operacional, bueno, y tengo esta bolsita de componentes, bueno, así a priori, a grandes rasgos, ¿cuál de los dos sería más confiable? Perfecto. Claro, Entonces, sí. Sí, esa es la idea que tenía. Bueno, muchas es gracias. de nada. Y digamos, el método de cuenta aparte es como para una comparación relativa y rápida. Es para decir, bueno, a priori, si uso estos componentes, este circuito va a tener una confiabilidad de al menos esto. Puede gustar o no, pero después, digamos, como segunda etapa, una vez que ya tengan ustedes ya el diseño, el circuito, la potencia que disipa cada componente, la condición de estrés, se pasa al otro análisis que es mucho más fino, más preciso y el que más, digamos, el que más vale, digamos, por decir manera, el más importante, porque es más preciso. El otro es ahí medio como para comparar contra otro circuito que hace la misma función, pero usa otra bolsita de componentes, otra cajita con otros componentes totalmente iguales o diferentes, pero distintas cosas. ¿Alguna otra duda? Ingeniero, Sí, una consulta. En, la- en los potenciómetros, el sí. número se refiere al número de pines, ¿verdad? El número de pines, exactamente. Ese, esa es la norma vieja, o sea, la norma, sí, la norma, pero sin revisión. Si ustedes si se fijan en esta norma nueva, o sea, la versión más nueva, mejor dicho, de la norma, de Handbook, directamente dice, bueno, si es variable o no, y directamente es más simplificado. El lambda B lo determina directamente con esta tabla. Dice, por ejemplo, el resistor variable, no sé si lo alcanzan a ver acá. Dice, el resistor variable, en este caso es con alambres. Si fuera de composición, o sea, si fuera
los potenciómetros comunes es tanto, si fuera con alambre es tanto. Es mucho más simple. En cambio, la versión anterior del handbook hablaba de los números de tabs, que es por ahí medio confuso. No sé si ese es el caso. Sí, sí, sí. Gracias. De nada. Y sí, bueno, ahora dentro de un rato subo esta versión, así les queda mejor. Que es un poco más, versión más nueva y más sencillo de leer. En cambio, la versión vieja expande lo que es resistor a muchas variables que no, por ahí no tiene tanta sentido. A ver si lo veo por acá. ¿Dónde estamos? ¿Alguna otra consulta? Hola, se escuchó algo raro. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Ah, Sí, profe. buenísimo. Eh, Quería mostrar esta es la versión vieja, una versión anterior, mejor dicho. Bueno, justamente no tiene los links, no tiene un montón de cosas que lo hacen medio complica. Versión 6, sección 6. Bien, el caso de los resistores en esta versión es mucho más extensa y discrimina entre los resistencia fija, variable, las variables le mete el número de taps, o sea, el número de pines que tiene, si son variables. Hay resistencias variables que no varían en forma continua, sino que varían en forma discreta, o sea, es como una perilla que va haciendo crack, 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 tipo rióstato, Claro, como un selector, pues. como un selector exactamente, esa es la palabra más precisa. Y los Entonces, bueno, tabs son los terminales. exactamente, las taps son los números terminales que tiene ese rióstato, ese selector. Y entonces, El bueno, R está más abajo, por si lo estoy buscando. Clase por el final, me parece. acá está la temperatura, más abajo, Sí, me parece que estaba cerca del ejemplo ya directamente. termistor, acá está, resistencias variables. Entonces, el potenciómetro acá dice, bueno, el número de pines, hace esta ecuación así bastante complicada y que debe ser que antes, debe ser que fallaba bastante, digamos, de acuerdo a la cantidad de taps. Y bueno, por ahí es difícil terminar, lo mínimo es 3, obviamente. Si termina un potenciómetro menos de 3 no va a tener, sino qué potenciómetro va a ser, que va a variar. Y si tienen estas, si pueden determinar esos valores, bueno, utilicen estas. Si no, si se les complica demasiado, usen la otra tabla, que es mucho más sencillo. Uno lo que hace es hacer una lista con los lambda B y listo. ¿Alguna otra consulta del práctico? Estuve viendo que ya algunos grupos de ustedes mandaron
algún par de cosas ya, mandaron unos trabajos, quiero decir, perdón. Y no es para criticarse los trabajos, sino es solamente para ver un error común que he visto, digamos, casi en los 4 trabajos que me han enviado, que es básicamente la determinación del lambda, perdón, del, del número crítico de cada componente. Eh, Voy a elegir un trabajo práctico al azar, digamos, o pasar rápido los nombres para que no vean de quién es. Eh, bueno, primero lo que hacen los chicos esto, bueno, determinan el lambda p por cada uno de los componentes, que está bien. Después hacen el análisis modo de fallo y también el análisis crítico. La ecuación que para el número crítico de cada componente y cada modo de falla es esta ecuación, donde tenemos varios parámetros. El principal, obviamente, es el lambda p, que ya lo calcularon antes. El segundo, bueno, es el tiempo, es decir, bueno, por cuánto tiempo ese componente se está usando o no. Si realmente los circuitos de ustedes son sencillos, entonces realmente el t es siempre igual para todos, entonces tranquilamente lo pueden obviar, no hace falta que lo utilicen. Después tenemos el alfa, que es la probabilidad del modo de falla, que me imagino que ya lo habrán visto, digamos, con el teórico, que es, o sea, cada componente puede fallar de algún modo, y cada uno de esos modos de falla tiene una probabilidad asociada, o sea, no todos los modos son igual de probables, sino que cada modo tiene su probabilidad de ocurrencia. ¿Me siguen hasta ahí? Después, el parámetro que se le agrega extra, hasta el alfa sería el FMA. El que sigue sería el FMK, donde se le agrega el parámetro de este beta. El, el alfa, como dijimos, es la probabilidad de modo de falla, o sea, cada modo tiene su probabilidad asociada, pero ahora aparece otro parámetro que se llama beta, que según la definición dice es probabilidad de pérdida de la función. ¿Qué quiere indicar esto? Es, dado un componente, vamos a ver cómo sigue acá. Bueno, como toda probabilidad, ese valor va de 0 a 1, como está acá en esta tablita. 0 quiere decir que probabilidad 0, 1 probabilidad segura, o 100%. Pero lo que quiere decir es lo siguiente. Ahí vamos, a ver si puedo compartir. Se ve ¿El circuito? Sí, profesor. Sí, se ve el circuito de 10. Este mismo circuito de la semana pasada, es un circuito que a través de la resistencia, uy, perdón, a través de la resistencia esta, controla la temperatura, a través de un comparador acá, controla la temperatura a través del relé este, que debe tener alguna carga resistiva que calienta un sistema. Este debe ser un termistor, algo por el estilo, que controla la temperatura. Entonces, lo que les comentaba recién es sobre el beta, justamente, o sea, el número crítico. Ponemos nota de vuelta acá. Igual a el alfa por el beta por el lambda p del componente. El alfa era los modos de falla y el nuevo parámetro beta es, según la definición, la probabilidad de pérdida de la función. ¿Qué quiere decir esto? Acá va la m, perdón. Por ejemplo, las resistencias tienen 3 modos de falla.
Por ejemplo, elijamos, a ver, espera, ¿qué podemos elegir? ¿Qué componente? Elijamos el transistor este. Nos centremos, como que hagamos el cálculo del transistor. El transistor tiene, ¿cuántos modos de falla? Si alguno que lo haya calculado, ¿visto? Bueno, uno que se... En el teórico creo que habíamos visto cortocircuito y circuito abierto. Claro. Bueno, Son los pongamos únicos eso. dos. Supongamos que tiene, bueno, cortocircuito y circuito abierto. No me acuerdo de la probabilidad de fase, pues supongamos que este sea 0,6 y este que sea 0,4. O sea, el transistor falla. Quiere decir que o falla como cortocircuito o como circuito abierto. No hay vuelta. Por eso la sumatoria de las dos probabilidades, estas dos sumatorias, dan 1. ¿Está claro ahí, no? Bueno. Ahora lo que me dice este parámetro beta, que nos dice esto. ¿Cuál es la probabilidad de que el circuito falle? O sea, todo el circuito completo, siendo que el transistor, en este caso Q2, falló en algún modo de falla. Por ejemplo, supongamos que este sería alfa 1, el modo 1, y este sería alfa 2. El C del modo 1 sería igual a alfa 1 por un beta 1 por lambda P. El C2 sería el alfa 2 por un beta 2 lambda P. Lo que nos está diciendo, lo que nos dice el beta es, ¿cuál es la probabilidad de que el circuito deje de andar o que falle, siendo que el transistor falló en cortocircuito? ¿Cuánto cree usted que vale el beta si el transistor se pone en corto? Uno. ¿Por O sea, nos va a siempre estar, en teoría siempre va a estar calentando, va a estar Claro, todo se el va. tiempo prendido el calefactor o la carga que tenga. Exactamente. Exactamente. En este caso, el beta es 1 porque si nosotros queremos justamente, recuerden que una de las fallas que habíamos visto la semana pasada de este circuito era que no poder controlar la temperatura. O sea que se dice que controla la temperatura a 50 grados y si sale de 5, si supera los 50 grados es una falla. Bueno, ese es un tipo de falla, entonces, en ese caso, si el transistor se pone en corto, la resistencia calentaría siempre, la temperatura no se controlaría nunca, y por ende se nos queman los pollitos o los huevos, no me acuerdo qué controla. Entonces, obviamente sí, el beta es 1. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que el circuito falle? Si ahora queda el circuito abierto del transistor. O sea, si circuito abierto quiere decir que prácticamente lo saco el transistor. Y es también uno porque no puede cumplir su función de calentar. Exactamente. En este caso, entonces para ambos modos de falla, el beta para este transistor es 1. Ahora veamos otra cosa. Supongamos, ahora analicemos la R7. Esta R7. En ese caso, la resistencia, la resistencia tenía, ¿cuántos modos de falla? 3. Cambiar su valor, circuito abierto y circuito cerrado, cortocircuito. Exactamente. El alfa 1 es cortocircuito, circuito abierto y cambia el valor. Pongamos C. El cortocircuito, la probabilidad era muy baja. O sea que una resistencia se funda es muy difícil. O sea,
pongamos 0,1. El circuito abierto es la mayor probabilidad. O sea, si una resistencia falla, es muy probable que se abra. Le pongamos que es 0,4. Y cambia el valor, le pongamos, bueno, 0,5. Es bastante alta la probabilidad. Para cada una de esos modos de falla, ¿cuánto cree que valen los beta? Volvemos al circuito acá arriba. Si hago así, ¿se sigue viendo bien? ¿O se ve muy chiquito? Se ve, se ve. Debe ¿Es la ser. R que está conectada a la base del transistor la que dice? Sí, esta resistencia. La de 15K. Al principio, ¿qué función hace esa resistencia? Controla la corriente de la corriente de base, digamos, del transistor. Digamos, hace como un divisor resistivo acá. Se le aplica una tensión de base. Más o menos, ¿no? O sea, pero en principio este circuito como funciona es encendido apagado. O sea, lo que hace esto es prendido apagado. O sea, o el transistor anda al corte o al saturación. No, no es que trabaje en la zona lineal, ahí conduciendo más o menos corriente, porque lo único que tiene que hacer esto es prender y apagar el relé. Y el relé sí o sí siempre trabaja con una corriente determinada, digamos, una IL supónganse que es 100 miliamperes. O sea, con 100 miliamperes el relé se activa, entonces si le pones menos corriente no se va a activar y tal. Entonces en principio el transistor este trabaja el corte y saturación. Por ende, por este, por esta, por esta malla, por este circuito, sí o sí pasa una corriente o no pasa nada, que en definitiva la determina en la operación en este. Entonces, esta resistencia lo que hace solamente determinar un nivel de corriente de base para el cual este trabaje a la saturación, ¿no? Entonces, si la resistencia esta se pone en cortocircuito, ¿qué pasa? Entonces, si ponemos un corto acá, ¿andará o no andará? ¿Qué les parece? Mientras no se queme el transistor, pienso que sigue andando sin problema. Claro. Bueno, es una pregunta que responde, puede ser. Bueno, entonces, ¿qué beta le ponemos? ¿1 o 0 o 0,5 o 0,8? Supongamos que este está bien calculado. Supongamos que el operacional, la corriente máxima de salida que entrega supongamos que la corriente base máxima que se aguanta el transistor, la V y V máxima, para que no se queme, supongamos que es de 1 miliamper. Y el operacional, supongamos que entrega como mucho 2 miliamper. Obviamente, si esto está en corto, lo único que tenemos acá como carga son estos dos diodos, el diodo LED y este otro diodo, el diodo de base emisor. Entonces, prácticamente que lo queme. Entonces, supongamos que el, puede entregar hasta 2 miliamperes máximo, los 2 miliamperes, listo, me queman en la base de transistor, entonces listo, el beta es 1. Pero como esa probabilidad es muy chiquita, o sea, es muy raro que que una resistencia se ponga en corte, es rarísimo. Inclusive es menor que 0,1, es 0,01 me parece, no me acuerdo bien. La siguiente situación es que el circuito esté abierto. Entonces, si yo saco la resistencia, si yo esta resistencia la saco, entonces, no,
extraigo la resistencia, obviamente nunca se va a disparar en la base del transistor, digamos, no hay forma, no hay chance de que se active el circuito. Entonces, obviamente, en esa situación, el beta también es 1. Recuerden que el beta nos dice cuál es la probabilidad de que el circuito falle, todo el circuito completo, siendo que el, el tal componente falló en tal modo. O sea, en este caso es, ¿cuál es la probabilidad de que todo el circuito este que mantiene la temperatura estable falle, siendo que la R7 de 15K falla en tal modo? Modo circuito abierto es 1. Modo en cortocircuito también es 1. ¿Qué pasa ahora cuando cambia su valor? Que es bastante probable que ocurra, cambie valor. Más la resistencia de carbón, que si bien tiene una tolerancia dentro del 5% la de carbón, si uno las calienta o las somete a algún estrés, pueden cambiar su valor. Es muy común que cambie su valor la resistencia, más si se calienta. En ese caso, para el cambio de valor, ¿cuánto cree que va el beta? ¿Se puede decir que el beta es 1 si cambia el valor? No, tiene que ser. Exactamente. Se podría llegar a sobresaturar la base, me parece. Pero Claro, no es crítico. Exactamente. O sea, entonces, ¿qué valor le pondríamos? O sea, 0 no es porque puede darse el caso de que, o sea, 1 no es porque puede llegar a seguir andando, pero 0 tampoco es porque puede llegar a afectar un poco, ¿eh? No sabemos cuánto. ¿Cómo creen que se puede determinar ese valor de beta? Recuerde que esto es probabilidad, o sea, y también de la mano de la estadística. ¿Cómo creen ustedes que pueden determinar el beta para el caso de cambio de valor de resistencia? ¿Cómo pueden ensayar ustedes para saber si va a seguir andando en el circuito si cambio ese valor? En definitiva, ¿cómo determinar el beta? ¿Y con la tolerancia a la resistencia? En principio, uno diseña el circuito con las tolerancias en cuenta. Uno dice, bueno, sobre esa resistencia del 5%, de carbono al 5% de composición, y todos mis cálculos dan con esa tolerancia, pero mi circuito anda con esa tolerancia. O sea, si la resistencia ahora no vale 15K, sino vale 15,075, es que está dentro del valor de tolerancia, sí anda el circuito. O sea, obviamente, uno diseña con las tolerancias en cuenta. De hecho, ya vamos a ver eso en el otro práctico más adelante. Pero en principio las tolerancias ya están en cuenta. O sea, las variaciones por tolerancia están las permitidas. Son las especificaciones que uno dice cuando diseña el circuito este. El tema está, ¿qué pasa si se va de las tolerancias? Un poquito, o mucho, un poco. Solo se me ocurre la forma larga, profe, de ir probando distintos valores y ver si eso afecta o no el funcionamiento del circuito y saber qué tan probable es que se llegue a ese valor, es decir, cuánto se está variando la resistencia para que llegue a ese valor. Exactamente. Con ese valor, con esa variación de parámetros que se llama, parámetro de sweep o análisis Monte Carlo también se suele llamar, uno dice, bueno, voy probando. Le saco esa resistencia de 15K, le pongo una de 10K. ¿Sigue ganando el circuito? Sí. Bueno, el beta en ese caso es 0. Pero, ¿qué pasa si le pongo una resistencia de 10K, o sea, un valor menor, y a otro circuito y no anda? O sea, tengo dos circuitos. En uno me anduvo y en otro no. ¿Qué beta le pongo ahí? ¿En promedio, profe? Exactamente. Lo que se hace, el ensayo, como la forma de ensayar estas cosas es justamente agarrar 100 circuitos iguales, a los 100 provocarle la misma falla,
a los 100 provocar el mismo cambio de valor de resistencia y analizan así, bueno, si disminuye su valor, la resistencia, de los 100, bueno, pero vamos a anotar un poquito acá, así que quedamos claro. Supongamos que decimos, bueno, tengo 100 circuitos y a los 100 le provoco la misma falla, que es ponerle una R de 10K. Si de los 100 me fallan 80 fallan, ¿cuánto valdría el beta entonces? Recuerden que es probabilidad. O sea, a los 100 circuitos, en lugar de poner una resistencia de 15K, le pongo una de 10K y veo que de los 100 circuitos, 80 me fallan. Entonces el beta vale, recuerden que el beta vale 0,8. exactamente 0,8. O sea, todo lo que es la teoría frecuentista de la probabilidad, así se llama, es la forma de calcular es el número de eventos que sucedieron sobre el número de eventos totales. Los totales serían los 100 y el número de eventos que sucedieron. O sea, el número de eventos donde fallo. Perdón. Así se calcula la probabilidad, la forma más básica o más sencilla. Obviamente, este valor de probabilidad, que es esta relación sobre del número de casos sobre el total, se acerca a la realidad mientras mayor sea el número de circuitos que uno testea, ¿no? Porque si agarro 2 circuitos, ponele que los 2 circuitos justo me cayeron dentro de los 20 que no fallaron. Si agarro 2 circuitos y justo son justo 2 de los 20 que no fallan, y yo voy a decir, no, el beta es 0. Bueno, justamente para levantar ese problema, la ideal es testear un montón de circuitos a la vez. Pero ahí, profe, no estaría la probabilidad, o sea, si nosotros tenemos un cambio en el valor de la resistencia, tenemos que tener en cuenta qué tan probable es que llegue a ese valor de 10K que nosotros le pusimos, que es algo que ahora no estamos metiendo dentro de Exactamente, la ecuación. no, exactamente. También está cuál es la probabilidad de, según el modelo de que sale digamos, en el handbook que le pasó el profe, la probabilidad de que una resistencia cambie su valor, obviamente de acuerdo a la tecnología, por ejemplo, si es la de composición, es muy alto, es 0,5, la probabilidad de cambio de fallo. Ahora, ¿cómo afecta? O sea, la probabilidad de que cambie su valor es 0,5. Sí, es alta. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que llegue a ese extremo? Que, por ejemplo, de 15K pase a 5K a 10K, bueno, ese otro cantar. Pero en promedio, lo que está diciendo este alfa es que es 0,5 en promedio. Bueno, hay que ver, para un caso muy fino, bueno, habrá que hacer los ensayos humanos. Pero el modelo en principio nos dice eso. No sé si mediante Ana. Sí, sí. Por otro lado, uno puede decir, bueno, ponele que ponele que si hacemos los cálculos con 10K y ponele que siempre, de los 100 casos, siempre nos da el beta 0, o sea, no falla ninguno. Pero ahora, si lo hacemos con una R de 9K, ya no, el beta es cercano a 0,8. O sea, siempre hay que buscar hasta que falle. Variar Claro, exactamente. Ujú. Eso generalmente se puede hacer desde la simulación, qué valores dentro de qué rangos andan los sistemas. Generalmente la simulación sirve para eso. Se llama variación de parámetros, es muy común en los simuladores. Basado en Space, por ejemplo. Uno puede así barrer, bueno, esta resistencia, bárremela desde 0 hasta 100K. Mostrarme la salida en función de esa variación.
O sea, y se arma unos gráficos, bueno, vamos a poner acá, unos gráficos donde acá tenemos R, bueno, R y acá, que son, por ejemplo, temperatura de sal, que en este caso es la temperatura que queremos controlar. Entonces, a medida que varía R, como varía la temperatura de sal, y supongamos que aumenta, y bueno, llega un momento que no, a partir de un valor de R, bueno, este sería el límite. Yo quiero mantener la temperatura constante, controlada, y bueno, si yo varío la R hasta un momento, bueno, a partir de un cierto valor ya la R no, la temperatura no funciona, no se puede controlar más. Bueno, obviamente ese es un límite, un valor de R límite, que uno dice, bueno, que establece, uno establece también como una pseudo tolerancia a la variación, y uno es también tan sirve para determinar el beta. No sé si han visto, por ejemplo, pero hay unos videitos dando vuelta de los celulares, unos Samsung, esos que en el tipo librito, unos Samsung nuevos, que justamente lo que hacen es ensayan el flex es un celular que tiene pantalla de los dos lados. O sea, tiene pantalla, es como que se abre y no sé si lo han visto. No sé si salen realmente al mercado. Bueno, ese celular, justamente los tipos tienen que ensayar cuántas veces se aguanta el abrir y cerrar el flex. Yo creo que es el nuevo prototipo del B10, del celular que era de antes, ¿no? ¿Cómo? Creo que es el nuevo prototipo del B10, el Motorola B10. Con tapita, así. No, no es con tapita. Es un celular que se abre y queda toda una pantalla grande, ¿no? Ah, flexible. El Galaxy Fold de un Samsung. Ese es. Pantalla plegable. Es pantallas plegables. Bueno, hay unos videos dando vuelta donde muestran cómo ensayan ese flex, esa pantalla plegable. Y son unas máquinas donde ensayan creo que están ensayando de a 100, 200 celulares a la vez, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. En ese caso, lo que ensayan es cuántas veces pueden abrir y cerrar un celular, y a su vez, para que sea válido ese valor, lo ensayan en un montón de dispositivos a la vez. O sea, eran más de 100 dispositivos a la vez que estaban abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. A lo largo de tanto tiempo. Dicen, bueno, a las cuantas abridas y cerradas apareció la primer falla. O el primer celular falló. Y falló a las 500 abridas y cerradas. Bueno, el primero se reportó a las 500. Pero la mayoría duró hasta las 2000 abridas y cerradas. Bueno, entonces uno puede decir que en promedio la tasa de falla es 2000. 2000 abrir y cerrar el celular. Tiene ahí una vida útil de tantas veces. Así se ensaya generalmente las cosas en la industria. Otra forma también es, por ejemplo, si es un sistema bastante complejo, es ponerlo a funcionar durante X cantidad de tiempo. Por ejemplo, los motores, no sé si alguno trabaja en alguna industria automotriz, pero por ejemplo los motores se lo pone a funcionar y se lo deja andando 1000 horas. Y en esas 1000 horas se lo va ensayando y reportando las fallas que aparecen. Y bueno, de esa manera termina de decir, bueno, dentro de las 1000 horas no apareció ninguna falla. Bueno, 1000 horas dura el motor este. O en las 1000 horas de uso apareció tal falla en tal tiempo. Entonces, de esa manera también se determina la probabilidad de falla. Hay alguien tiene el micrófono abierto. No sé si quiere preguntar algo. En principio, entonces, ¿quedó claro cómo se determina el beta? El beta es, si bien obviamente, si lo tienen simulador, o sea, si lo tienen simulado el circuito, lo pueden hacer. Decir, bueno, ¿qué pasa si saco esta resistencia? ¿Qué pasa si pongo un corto? ¿Sigue andando el circuito o no sigue andando? Bueno,
Hay unas cosas que son bastante obvias, obviamente. Si saco el transistor no va a andar. Si le pongo un corto tampoco va a andar. Entonces, obviamente en esos casos el beta es 1. Pero por ejemplo, otro caso particular es el diodo LED. Si el diodo LED su función solamente es indicadora. O sea, indica que está funcionando el controlador de temperatura. Pero si la falla principal del sistema es que no me controla la temperatura, ¿cuál sería el beta en el caso de que el diodo se ponga en corto? O sea, si el diodo se pone en corto, acá se pone un corto, y prácticamente se puede decir casi que el beta es 0, porque solamente la función que cumple ese diodo es indicador. ¿Me siguen hasta ahí? O, por ejemplo, otro componente, digamos, ¿qué pasa? Este capacitor que está acá, que es 220 micros, ¿qué pasa si este capacitor, uno de los modos de falla es que cambie su valor, como en el caso de la resistencia, en vez de 220, sea de 200 micros? ¿Afecta en algo el circuito? Es muy probable que en ese caso el beta sea 0, porque 200, que sea en lugar de 220, sea 200 micros, no me afecta en nada, me parece. Porque solamente es para el filtrado de, digamos, como un filtro, digamos, de este diodo, de este rectificador acá. O sea, para mantener un poquito más limpia la alimentación del operacional, pero que valga 200, que valga 220, no afecta demasiado. Más si está alimentado por batería o una fuente de tensión externa, digamos, ¿no? O, ¿qué pasa si varía esta resistencia también? Siendo que abajo tenemos un potenciómetro, ¿no? O sea, si esta resistencia en lugar de ser 8,2 ahora es 8 o menos, y muy probable que el beta sea 0, porque si abajo tiene una resistencia variable que yo la puedo ajustar y compensar ese valor, entonces ni siquiera me doy cuenta, digamos, si cambio o no. Obviamente hay un margen, como en el caso anterior, pero es muy probable que dentro de bastantes márgenes el beta sea 0 para ese cambio de valor de resistencia. ¿Me siguen ahí? ¿Me siguen? Sí, profe. Buenísimo. El- ¿Alguna otra duda de esta parte? ¿Alguna duda así con respecto al beta? El beta al principio parece subjetivo, pero no. Tiene su forma de medirse, que es ensayando el circuito, ensayando muchos circuitos a la vez, provocando la misma falla. Y, y es un parámetro bastante importante porque nos dice, generalmente nos está diciendo la importancia de ese componente en el circuito. Si el beta es 1, quiere decir que si falla ese componente, no va a afectar todo el circuito. O sea, el circuito va a fallar si ese componente entra en ese modo de falla. Eso nos está diciendo el beta. Es re importante. No sé qué subió ahí un videito. ¿De qué es el video ese de Nahuel? Si nos puedes comentar. Ah, era del Galaxy Fold, de las Ah, pruebas que comentaba. las pruebas. Buenísimo. De 10. Me, yo conozco el circuito, es mejor de todo. Cierto. Sí, me parece que saqué del informe ese. Y, ¿qué otra cosa? Bueno, otro problema que veo, que he visto, digamos, en los informes estos que me han entregado hasta ahora. O sea, los que me han entregado y encuentran errores, tranquilamente le pueden modificar. Tienen tiempo hasta el lunes, el domingo, creo que era hasta la fecha. No me acuerdo bien. Eh, Otra cosa un problema que vi, a ver si vemos.
Voy a pasar, digamos, de vuelta a ver el informe. Otro informe. ¿Dónde estamos? De vuelta nomás, lo estoy agarrando como ejemplo, pero no es que no es para hacerle críticas, nada, es para, solamente para que, como un ejemplo. Este caso es en este caso, el circuito de analizar dice que es un pedal de guitarra, ¿no? Es una operación, él solamente distorsiona, realimenta ahí, hace un recortador, digamos, ya con la realimentación, hace un recorta ahí la entrada, la realimentación. Tengo entendido que más o menos funciona así. Pero en definitiva es un aparatito que está en el piso y se le enchufa una guitarra y la persona lo único que hace es apretar un botoncito para prender y apagarlo y tiene la guitarra conectada y a la salida el amplificador. Si mal no recuerdo, así funcionan los pedales, más o menos. Entonces los chicos, bueno, hacen el cálculo de beta, que es esto que lo otro, y después determinan, dice, el nivel de severidad. Ven en el informe, ¿no? Se está viendo, ¿no? Sí, sí, se ve. De 10. Dicen, bueno, ellos establecen 4 niveles de severidad. La severidad, recuerden que son las consecuencias que me provoca que el circuito falle en determinado modo o determinada fase que me provoca. ¿Cuáles son las consecuencias que me provoca? Dice, bueno, la categoría 1 es catastrófico, pérdida total de sistemas. O sea, recuerden que el circuito ya falló. El circuito dejó de andar, dejó de hacer lo que dejó de ser un pedal. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que me trae a mí? Como usuario o como fabricante o como lo que sea. Eso justamente lo tienen que establecer ustedes. En el caso de catastrófico, dice pérdida total del sistema. En caso importante, dice daños materiales. El caso 3, dice marginal, pérdida disponible del sistema. Después dice falla 4, la consecuencia de nivel 4 menor, falla mínima que solo provoca un nivel de mantenimiento programado. Generalmente la falla 4, esta mínima, dice que es, bueno, el circuito me falló, dejó de andar, pero se soluciona cambiándole el componente que falló o un mantenimiento o un ajuste y ahí sigue andando. Generalmente estos dos quiere decir que el circuito dejó de existir. Pérdida total quiere decir que se prendió fuego el circuito, no sirve más. Y generalmente pérdida, y generalmente también es que, bueno, dice daños materiales significativos, quiere decir que también prendió fuego, cada vez que prendió fuego la casa, que esto que lo otro. Catastrófico también puede decir que mató a una persona o a muchas personas, provocó mucha pérdida de dinero. Entonces, este grupo agarró esa tabla y intentó clasificar su modo de fallas, sus fallas, usando esta clasificación. Entonces, bueno, hizo todos los cálculos de los lambda p, con los alfa, después le agregó el beta, y le fue asignando, por cada modo, le fue asignando severidades. Entonces dijo, tomemos un caso. Es solamente de ejemplo, es justamente porque me vino como justo vi que lo entregaron y vi que era una falla, dije, bueno, mejor, así lo usamos de ejemplo. Analicemos esta situación. La R1, el modo de falla abierto, el beta es 1, o sea, quiere decir que si la R1 queda en circuito abierto, el circuito falla y la severidad 1, o sea, es catastrófica. O sea, me mata una persona, prácticamente. Vamos a ver cuál es la resistencia de R1. Eso. La R1, está acá. Esta es la R1. Dice que el circuito abierto
circuito abierto, sí. O sea, si saco la resistencia esta, ¿qué pasa? Que anda el circuito y no, obviamente produzco una falla. ¿Por qué? Porque me desconecta la entrada de acá, me la desconecta. Pero si esa resistencia se abre, ¿me provoca la muerte del usuario, por ejemplo? ¿O se me prende fuego la placa? O sea, tengo una pérdida total del sistema. ¿Qué creen ustedes? Daños personales no van a haber, simplemente daños materiales, que será una resistencia y el operacional cuenta mucho. Exactamente. Entonces, de acuerdo a la clasificación que proponen los chicos, ¿en qué categoría entraría la fallez? Categoría importante, pero no catastrófica. En realidad, entraría, si, si ven La 3. para mí entra en la 4. O sea, si se pone en circuito abierto esa resistencia, con solo cambiarla, es muy probable que siga en circuito. O le sumo la 4, la 3, porque capaz que esa falla me provoque la falla de la operación. Supongo que se me quema la operación. Entonces, en principio, la 3 y la 4. Con una falla así creo que lo más importante es si te arruina el concierto, profe. Ah, claro. Bueno, eso también lo puede establecer usted. Decir, bueno, cuál es lo principal, la peor consecuencia que le puede causar a usted? Obviamente, lo que quiere decir es, lo que hace esto solamente es clasificar la falla. O sea, ya el circuito ya falló. El distorsionador ya no funcionó como dijo que iba a funcionar. O sea, ya no, la señal de salida es nula, no amplifica el operacional S. O sea, el circuito ya falló. Ahora, ¿cómo se clasifican las fallas? Porque hay muchos tipos de fallas en importancia. Lo que está haciendo es clasificar las importancias. Obviamente, la más importante es esta y la menor importancia es esta. Ahora, eh, ¿relativo a qué? Uno se puede decir, bueno, recién el Francisco dijo, bueno, si lo peor que te puede pasar es que te falle en el concierto y bueno, te deje ahí a pata. Pero bueno, ese es de dónde te falla, digamos, más que en qué situación te falle, más que el modo de falla, más que la clasificación de la falla. Obviamente ahí es grave porque te deja pata. Pero lo que estamos haciendo acá es las consecuencias, puede ser directas, digamos, de la falla, si le podemos decir de una manera. Si- Para mí, esa falla entraría en la categoría esta menor o marginal, asumo. O sea, quiere decir que si yo cambio esa resistencia y le pongo otra, si ando en circuito, sí, de 10. Entonces, las consecuencias son más que un cambio de resistencia o un cambio de operación. Pero ahora, si esa falla me provoca que se prenda fuego todo el circuito, y sí, obviamente seguramente estoy acá en una, en una categoría catastrófica, o sea, estoy en lo peor. O, ni hablar, o en la categoría 2 también. A lo que voy es que ustedes pueden tranquilamente usar esta clasificación, pero también pueden proponer una que ustedes decidan. Por ejemplo, yo les había nombrado la otra vez, creo que era el tema de dinero, costos. Por ejemplo, como sé que este circuito no va a provocar la muerte de nadie, está en el piso, qué sé yo, se alimenta con 12 voltios, una pilita de 9 voltios, o sea, no se va a prender fuego, no, no va a pasar nada raro. Uno lo que puede hacer es decir, bueno, la peor consecuencia que me puede traer si falla el circuito es económica, el costo de reparación. Entonces pueden decir, o sea, costo de reparación. Por ejemplo, donde la categoría 1 sea que la reparación me cueste mayor a, qué sé yo, 10.000 pesos. La categoría 2, entre
sé yo, supóngase entre 1000 y los 10.000 pesos. El costo de reparación. Y categoría, que es la 4, la 3, entre 100 y 500 pesos. Y bueno, la cuarta, la última, menor a 100 pesos. Entonces, supongamos que el circuito me deje andar. Porque me falla una resistencia y bueno, solamente va a implicar cambiar esa resistencia que sale menor de 100 pesos. Ahora, pues si una operacional caro, de audio, que generalmente son caros, y bueno, no, entraría ya en la categoría, o sea, si me deja andar porque se me quemó el operacional, bueno, entraría que en la categoría 2 porque el operacional es de audio, es caro, es de calidad. Bueno, sí, vale en la categoría 2. O al igual que, bueno, en este caso no tiene potenciómetros, pero, o supóngase las fichas estas suelen ser caras. Uno dice, bueno, puede decir, bueno, esas fichas si se me rompen, se me gastan, qué sé yo, bueno, son caras, bueno, entonces entrar en categoría 2 también. ¿Me explico más o menos dónde voy con el tema este? O sea, uno puede establecer las categorías, las consecuencias de las fallas. Pueden establecer, no solo una, hasta pueden establecer varias categorías. Una puede ser la económica, o sea, el costo de reparación. Supóngase que ese operacional no solamente que es caro, sino que se importa, lo fabrican solamente en Alemania, los días feriados, en invierno, entonces bueno, y es imposible conseguir en Argentina. Entonces, que el circuito me falle porque se me quemó la operacional y es una categoría importante, uno, porque es muy difícil de conseguir. La operacional es porque no se consigue tan fácil. A diferencia, si la operacional me deja andar por el capacitor este C1 o la resistencia esta, digamos que las consigo acá en la esquina. Voy acá y me la dan por una pala de resistencia de 1K. También puede ser disponibilidad. Uno puede clasificar las fallas, en este caso, por disponibilidad de los componentes a la hora de reparar. Nosotros, profe, teníamos instrumental médico, que no era, por ejemplo, de soporte vital, pero sí es para diagnósticos. Claro, Es decir, que una falla, por ejemplo, puede llevarte a un mal falso diagnóstico. positivo o un falso Claro, negativo sobre alguna enfermedad. En claro. esos casos puede que la mayoría de las fallas nos caigan dentro De lo de importante. categorías importantes. Claro, el tema es, o sea, el tema es que el circuito falló. Ya dejó de hacer lo que haga, lo que decía que iba a hacer, pero bueno, depende del circuito, sí, se puede decir que sí, la mayoría es importante. Habría que verlo, analizarlo medio puntual. O sea, uno puede decir, bueno, la principal falla es que yo hago un mal diagnóstico. O sea, que dé un falso positivo, por ejemplo, con ese equipo. Entonces, analizar las fallas que me llevan a esa situación. Analizar los bloquecitos o los bloques funcionales de mi circuito que me lleven a esa situación. Entonces, en ese caso, sí. Decir, bueno, lo que me llevan a un mal diagnóstico pueden ser estos componentes. Bueno, entonces la falla de estos componentes le voy a asignar la máxima severidad o la peor consecuencia, mejor dicho. Uno es lo mismo. Entonces ahí sí, que pueden hacer así. Perfecto, Ahora, gracias. por ejemplo, si ese circuito tiene un LED indicador solamente que nos dice si está prendido o apagado el equipo, o, o otro LED para ahí chiquito, que no hace nada. Y uno puede decir, sí, es la falla, que el circuito me deje de andar por ese LED y no pasa nada, porque el diagnóstico sigue siendo válido, es bueno. Entonces sí, uno puede decir, bueno, esa falla cae en la categoría 4, o menor, o la menor de todas, porque sí, el circuito no tiene el LED indicadores, sí, pero lo principal que es para hacer diagnóstico, esa función se sigue cumpliendo.
Entonces uno puede asignarle categoría 4 o menos. Perfecto. Gracias. De nada. En definitiva, usted puede establecer sus propias. En el caso generalmente de los equipamientos médicos, suele estar, digamos, bajo norma y suele estar esta tablita. Habría que ahondar en la norma de los equipamientos médicos, pero está. Pero si no la llegan a encontrar, bueno, pueden proponerlo a ustedes. Entonces, ustedes con esas clasificaciones de la severidad, que se lo asignan a ustedes, generalmente, construyen después la matriz esta de criticidad. Acá, como ven, digamos, a sus compañeros, les digo que casi todos los componentes caen en la categoría 1. O casi todas las, sí, los dispositivos en sus modos de falla. Si ustedes lo ven así, dicen, si alguien viene, perdón, si un vendedor viene y le muestra esta matriz antes de comprar usted el pedal deberían por lo menos salir corriendo y decirle, denunciarlo, básicamente. Porque lo que está diciendo es que este pedal es muy probable que la mayoría de las fallas, o sea, me está diciendo que la mayoría de las fallas son de categoría 1, que es catastrófica, o sea, que me provocan los peores daños, me provocan las peores consecuencias. Supongamos que fue acierto, digamos, el análisis, si estuviera bien hecho. Entonces, uno puede ver, digamos, que es malo el circuito, puede ser mal, o es mal Si lo pienso diseño. fuerte, me huele el pie, profe. Claro, exactamente, lo que se puede ver, digamos, de esta matriz. O sea, lo ideal es que los circuitos tengan, digamos, los componentes en esta zona verde, o sus bloquecitos estén en esta zona verde. Obviamente, esto es un criterio, diciendo, bueno, ¿qué acepto como bueno o malo? Obviamente es un criterio de cada uno, pero en principio uno puede decir la norma, supongamos que esté bajo una norma, puede decir, no puede haber componentes en la categoría 1. No puede haber componentes que me provoquen muerte de persona, bajo ninguna probabilidad de falla, de probabilidad de ocurrencia, perdón. Ese puede ser, digamos, un criterio que lo diga la norma, porque no sé qué. O solamente acepte circuitos que tengan categoría severidad en la categoría 2 o menos, de acá para allá. Es un criterio. Pero a priori, si este análisis estuviera bien hecho y tiene esta matriz de criticidad, es bastante peligroso, por decirlo. Porque tiene un montón de componentes, encima con la alta probabilidad, las dos más altas, digamos la A y la B, que me provocan eh, consecuencias graves. ¿Está? O sea, en los informes tengan en cuenta esto, digamos, estas cosas que les estoy nombrando. O sea, en principio, a la severidad le pueden establecer ustedes, pueden usar esa tabla o no, o pueden inventar una ustedes. Como les dije yo recién, pues la disponibilidad de componentes, el costo de los componentes, el costo de recambio, o eh, u otra clasificación que se les ocurra a ustedes, o pueden tener varias. Puede ser costo, disponibilidad y consecuencias de este tipo, y tener varias matrices de acuerdo a lo que quieran analizar. Con que hagan una está bien, pero si quieren hacer más, no pasa nada. Profe, el número crítico que tiene ahí total arriba, o sea, qué importancia o qué relevancia o con qué se compara? O sea, 1,85 yo que sé, es mucho, poco. A mí, por ejemplo, en el trabajo que yo hice me dio 3,2. O sea, ¿en base a qué lo tengo que relacionarlo? Bueno, ese es otro cantar. Ahí vamos. Generalmente, ese número crítico se compara justamente con otro circuito que haga exactamente la misma función. Y se dice, bueno, mi circuito tiene un número crítico de 1,8.
Pero el circuito que yo diseñé tiene un número crítico de 1,3. Entonces, obviamente, bueno, los circuitos que tengan menos número crítico que este, otro circuito que haga exactamente lo mismo, o sea, que sea un pedal. La misma función, que distorsiones, que esto que lo otro. Si tiene 1,3 y obviamente va a ser mejor que este otro que tiene 1,85. Digamos, es un número relativo para comparar circuitos. Es como un número que sintetiza todo, digamos. Ah, sí, es para hacer una comparación con otros circuitos, está bien. Está. Claro. En realidad también lo que se hace con ese número crítico es, digamos, como sus circuitos son bastante sencillos, o sea, son de pocos componentes, lo que se hace generalmente es, a ese número crítico es ponerlo en esta tabla. Cuando son sistemas muy grandes que estén compuestos por muchos bloques, o sea, tenemos varios bloquecitos interconectados y son sistemas muy grandes, bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4. Lo que se hace es justamente determinar el número crítico de cada uno de estos bloques, CM1, CM2, así. Y, y a estos números críticos son los que se ponen acá en esta matriz. O sea, el número crítico, recuerden que no es también un número, es una probabilidad, o sea, la probabilidad de ocurrencia esta. A ver si está en la tablita acá. Creo que estaba en la tablita. Acá está. O sea, usted con el número crítico calculan esta probabilidad de ocurrencia y lo pueden clasificar, digamos, en la matriz. Asignarlo a estos valores. Decir, bueno, el A entre el número crítico 0 y entre el número crítico 100 y 500, entre el B entre 50 y 100 y así. Entonces, realmente lo que se usa acá es poner los números críticos. O sea, el número crítico, acá sería el número crítico del C3. Bueno, uno puede decir, bueno, lo que iría acá es el número crítico del C3, que condensa toda la información, el número crítico del S2, del diodo 1, del diodo 2. Como que el número crítico de cada componente te suma las tres probabilidades de falla o todas las probabilidades o todas las modos de falla que tenga ese componente. Entonces, condensa todo. Obviamente, si una de esas modos de falla es muy alto, va a aparecer, digamos, en ese número crítico. Te lo va a llevar a un valor alto. No sé si me siguen. Recuerden que el número crítico, pero no sé si lo habían visto en clase. Eh, el, el CM era por cada modo de falla, o sea, tenemos por el modo de alfa 1, por ese modo de falla vamos a tener un beta 1, y a su vez, recuerden que tenemos el lambda P, digamos, del circuito, del componente, que lo calcularon por el método de la estrés o por el cuenta aparte, generalmente por la estrés. Entonces, perdón. El C1 va a ser eso, el C2 va a ser el alfa 2, el beta 2 que va a ser diferente por el mismo lambda P, el C3, alfa 3. El número crítico es la sumatoria de todo eso, todos los CI. En definitiva, digamos, es el lambda P factor común de todo eso. Digamos, el alfa 1, beta 1 más. Si todos los betas son iguales, obviamente todo esto da 1. Si los betas son todos iguales. ¿Por qué? Porque la sumatoria de los alfas, recuerden que da 1. Porque recuerden que es probabilidad de ocurrencia de tal elemento, o sea, en los modos de falla de cada componente. El dispositivo falla
de 3 modos. Sí o sí, siempre alguno de esos 3 modos. No hay otro modo de falla diferente. O es una cosa, o es otra, o es otra. Pero generalmente los betas no. Los betas pueden ser diferentes, como ya lo vimos. En el caso de una resistencia, el cambio de valor, el beta puede ser diferente a que si se pone en corto o circuito abierto. Entonces, el CM para este componente nos daría, sería de esta manera. Y lo que se hace, bueno, calcular todos los números críticos para cada de los componentes, para el componente 1, para el componente 2, para el componente 3. Eventualmente lo que se puede hacer de vuelta, condensar todos estos números sumándolos por bloques. Es decir, bueno, tengo el bloque de, eh, volviendo, digamos, al controlador de temperatura, tengo el bloque del driver de base. Entonces puedo decir, bueno, el CM del bloque de driver de base del transistor es, qué sé yo, 0,1 o 0,5. El CM de la etapa de potencia, sería el transistor de salida y el relé, que toque lo otro, ponerle que me dé un valor alto porque tiene bastante falla. Me dé 1,5. El CM de la parte del operacional me dé 0,4 y así. Entonces uno puede hacer la matriz de criticidad usando estos valores directamente, más condensado. Pero esto generalmente cuando el sistema es bastante grande. Si el sistema son bastante sencillos o con pocos componentes, como el caso de ustedes, pueden hacer así como componente por componente. Calcula el número crítico de cada componente y meterlo en la matriz. Si son muchos componentes o es muy engorroso, lo pueden condensar por bloques. El bloque de potencia, el bloque de control, el bloque de la fuente de alimentación, el bloque de sensado y así. El, acá lo tenía, me había olvidado que lo tenía acá listo para esa parte. O sea, pueden condensar por cada uno de estos bloques un CM. Un CM para esta parte, otros para esta otra, para este. Entonces, o hacen la matriz por componentes o por cada bloque funcional. ¿Me siguieron? Eso, digamos, son o sea, tanto el beta como la determinación de las consecuencias, o sea, la determinación de la matriz crítica. Esos son las principales errores que encontré, digamos, a la hora de armar los informes, digamos, que me han entregado hasta ahora. Tienen tiempo, digamos, de corregirlo, o resolverlo, digamos, los que lo han hecho. La norma IEC, el 66 minutos. ¿Puede ser? Dice Facundo, pero no había leído el chat. Dice, está bien. Tranquilamente justamente era para que lo puedan corregir, y no es para, o sea, no es que lo voy a evaluar ahora, si no, uy, no, ustedes se equivocaron, ya está, no se preocupen, digamos, justamente lo dije para que lo puedan corregir. Eh, digamos, la matriz de criticidad le permite, como les dije recién, comparar justamente dos circuitos. Es una forma más de comparar circuitos. O sea, ustedes el, tienen dos circuitos que hacen exactamente lo mismo, dos pedales, que los dos son distorsionadores, que esto que el otro.
a partir de estos análisis, ustedes dicen, bueno, uno va a durar 10 años, otro me va a durar 5 años, pero el que me dura 10 años sale 20.000 pesos, el que me dura 5 años sale 5.000 pesos. Entonces, bueno, ¿qué compro? No, y compro el 5. Total, por la plata de 20 me compro 2, entonces puedo jugar ahí esa relación. Pero ahora el que me dura 5 años tiene, tiene esa matriz tiene esta matriz que si falla me provoca muerte de personas. En cambio, la otra el que dura 20 años, el equipo que dura 20 años, no, tiene todos los componentes en la categoría 4. O sea, quiere decir que si falla no me provoca muertes. Entonces, tiene otra forma de comparar el circuito. Más allá que los dos hagan lo mismo, o sea, los dos tengan la misma ancho de banda, la misma distorsión armónica, que esto que lo otro, el mismo ruidito de la guitarra. Pero si uno, en caso de este circuito, si este falla, es muy probable que me provoque pérdidas grandes. En cambio, si el otro falla, no. Entonces le permite decidir sobre qué circuito, en este caso, comprar o verificar o utilizar. Y digamos, es bastante importante. Es, por ejemplo, esto también se hace, pero de otra manera, con los crash test de los autos. No sé si lo han visto. Los autos, no sé si saben, digamos, pero los autos se ensayan para ver cómo se comportan ante choques. Se le pone a una determinada velocidad, se lo lanza, controlada en forma, digamos, automática a una determinada velocidad y se lo hace chocar contra una pared. Obviamente adentro lo llenan de sensores al auto y a su vez le ponen los muñecos, los dummies. Son muñecos que también tienen un montón de sensores adentro que, que van reportando todos los golpes que sufriría un humano si estuviera en esa posición del vehículo adentro. Entonces, en Europa es una exigencia, es una ley que lo exige, en muchos países es una ley que se exige. Se exige que todo el auto nuevo que va a salir al mercado tenga su crash test, o sea, como su testeo de calidad ante un choque hecho, cómo se comporta ante seguridad. Pero acá en Latinoamérica todavía no. Pero en Latinoamérica hace un par de años atrás hay un organismo que está ensayando los autos que están saliendo al mercado. Es muy interesante, es una asociación conjunta entre varias automotrices que, bueno, están patrocinando estos test para mejorar, digamos, la calidad definitiva de los autos, de la seguridad de los autos, mejor dicho. Entonces, si realmente hay autos que te dicen, bueno, eh, realmente son por estrellitas, dice, los que sacan muchas estrellitas, dicen, este auto tiene 5 estrellitas en protección contra adultos que van adelante. Eh, por ejemplo, qué sé yo, creo que la Toyota Hilux eh, tiene 5 estrellitas contra choques frontales de 10. El Volkswagen App, profe, en la parte de atrás tiene un sticker que dice también que tiene puntaje máximo en las pruebas de seguridad. Claro, por ejemplo, el app también sale bastante bueno, tiene 5 estrellitas. ¿Qué pasa ahora si uno, eh, bueno, bueno, hay otro que tiene, ¿cuál otro también que fue muy conocido? Bueno, supongamos que, por decir un auto cualquiera, pongamos el Fiat Uno. No, pero no tiro bosta acá. El, el Cherry Cucú. El Cherry salió con una estrellita.
No es cero, pero es una. Tiene una estrellita. Y ahora salió, que por ejemplo, salió el Chevrolet Cruze. No, pongámosle otro. El Fiat Argo. Fiat Argo, que no le he hecho ensayos estructurales ni nada. O sea, no hay datos. ¿Por cuál auto irían? O sea, obviamente uno quería por el 5, pero entre el Cherry y el Argo. Supongamos que sean el auto del mismo segmento, sean los dos. Los monovolumen esto, la clase A, qué sé yo. Irían por uno que uno sabe que por lo menos tiene una protección de estrellita o porque uno que no sepan nada. Ahí tal vez intentaría fijarme si la misma fábrica tiene otros autos con estrellita que le hayan hecho los test para saber más o menos qué tiene. Si el resto son más o menos Claro, buenos, puede que compre el que no tiene estrellita. Y si no, me voy aunque tenga una sola por ese. claro, tal cual. En muchas, la pregunta es, bueno, sí, más sencillamente, no llevado a los autos porque por ahí es medio complicado. Por ejemplo, el, supongamos que en la matriz de seguridad, en la matriz de criticidad, perdón, del controlador de temperatura que controla la temperatura de los pocitos, ¿no? Controla que la temperatura de los pocitos, que no se quemen los huevitos de los pollos, para incubar, perdón, incubadora. No me sale el palo. Si yo no tengo por ejemplo, tengo un equipo que tiene todo este análisis hecho y contra otro equipo que no tiene nada hecho. Yo no sé ni cuánto me va a durar, ni si falla me provoca, me mata los pollitos, ni nada. ¿Cuál le elijo? Pero los dos salen, digamos, este que tiene análisis hecho sale 2 veces más caro que el otro que no tiene análisis hecho. Yo sé que este, por ejemplo, me falla a los 2 años, sé que me falla y me falla de tal manera y sé que tengo que cambiarle tal cosa porque sé que me falla. El otro no sé nada. Bueno, obviamente que cae, es- lo que le quiero hacer de entender, digamos que por ahí es muy probable que un diseño tenga eh, malos números, malos análisis, malos valores de matriz de criticidad, malos valores de confiabilidad, pero están los valores, están hechos. Te dice, no te miente, te dice, este circuito va a durar 5 años y si falla te provoca que se incendie. O el Cherry, mira, este tiene una estrellita de seguridad, o sea, si choca es muy probable que tal cosa. No sé qué significará la estrellita bien, pero contra este otro circuito que no sé nada, no tengo información, no sé nada. Puede que dure, en lugar de 5 años, me dure 10 años, puede que si falle no provoca nada, pero no lo sé, no tengo esa información. A lo que voy es que en sistemas críticos, en aplicaciones críticas, por ejemplo, que un auto es un sistema crítico porque hay personas adentro, o el control de temperatura de un incubador es crítico porque me puede matar, por ejemplo, si son bebés me puede matar, o si son pollitos también puede matar y perder plata. Lo que, lo que quiero que tengan en cuenta es que es importante conocer y saber disponer de esa información, por más que sea mala, pero disponerla. Porque con esta manera yo puedo prevenir lo que pueda suceder. Yo sé que si este circuito que controla la temperatura de una incubadora me falla a los 5 años, antes de los 5 años voy, lo saco y lo cambio. Lo saco y le pongo otro. En cambio, si tengo otro circuito que no tengo esa información disponible, no tengo las consecuencias o cómo va a fallar, o tengo todo este análisis hecho, no voy a saber nunca, voy a estar ahí a la espera, y si me falla, no me falla, no sé. Es como medio de incertidumbre. Obviamente, como que la información, si está bien hecha, digamos, los análisis nos dan confianza. Confianza a la hora de utilización, nuevamente.
A eso voy, digamos, con esta idea, digamos, que es preferible tener la información antes que no tener nada. Por más que sea malo el circuito, por más que dure un año, es preferible tener esa información que dure un año a que no saber. En la industria es muy común, digamos, es muy importante, digamos, esta parte porque los tipos, por ejemplo, cuando tienen que hacer mantenimiento de las plantas o de las líneas de producción, los tipos tienen que saber realmente cuándo van a hacer las cosas para que no pare la planta y antes de que falle y me pare toda la planta, hacerle un mantenimiento preventivo. Entonces, los tipos saben decir, bueno, este, este PLC que está en esta línea de producción tiene una vida útil de 5 años. Bueno, ya estamos casi 5 años. Bueno, listo, cambia, se cambia. En la próxima parada técnica, mantenimiento, se cambia directamente porque ya está cerca de su ciclo de vida. ¿Y por qué puede hacer eso el tipo? Porque tiene esa información de confiabilidad. Porque tiene todo este análisis hecho. Esa es la idea, digamos. Por más que sea malo el análisis o le demos los resultados, esa información es re útil. Es más útil que no tenerla. ¿Se entiende, profe? Sí, sí. Buenísimo. Me mandé un mocazo que fue no grabó la clase. Me estoy dando cuenta ahora. El NCAP, exactamente. El NCAP es el ente que evalúa los crash tests de los autos. En Latinoamérica se llama LATAM NCAP. El NCAP es el europeo y el LATAM NCAP es el latinoamericano. Bueno, o sea, no, si tienen alguna duda, de vuelta me escriben ahí por chat. Los que les digo, les sugiero que lo escriban en el grupo general, digamos, no me escriban tanto por privado, así las dudas que tengan le puede servir a otros, ¿no? No tengan miedo, digamos, de escribir ahí en el grupo. Está para eso. O bueno, si no me escriban por privado, no pasa nada. ¿Alguna otra duda con respecto a esta parte? O general, digamos, del informe. El coloquio es básicamente contarme qué es lo que han hecho, no es pregunta así, uy, ¿qué es lo que es el alfa? No, o sea, no es una evaluación así tradicional, por decirlo de manera. Es básicamente que me cuenten qué han hecho, cómo hicieron las cosas, cómo tuvieron los resultados, por qué, así. Y más que nada también para conocer un poco las caras, porque ya que no nos vamos a ver presencial, bueno, por lo menos tener ahí un mínimo contacto más cercano, digamos, con los grupos. ¿Está? No sé si tienen alguna duda. Les pido mil disculpas por no haber grabado la charla, la clase. Me olvidé. Pero bueno, básicamente son cosas que ya hemos visto, digamos, no nada. Y por otro lado, lo que hemos visto es la matriz de criticidad, digamos, cómo determinar la severidad de las fallas. O sea, esa sería la severidad la pueden determinar ustedes, le pueden proponer